render final sea también bien llamativo. Entonces, jueguen con esta posición de la cámara y jueguen también con el aire que queda alrededor del objeto. El aire son estos espacios que quedan sobre el objeto, entre el objeto y el marco de la escena, ¿sí? Entonces, nunca dejen la escena completamente centrada dejen el objeto completamente centrado en la escena, sino que jueguen un poco con con este aire que queda acá. Vamos a moverlo un poco más acá. Y dentro de las propiedades de la cámara, miren que aquí están también el ángulo. Yo le puedo cambiar aquí el ángulo de la cámara. Y los ángulos que aparecen aquí son los ángulos que se trabajan en televisión y en cinematografía. Sí, la mayoría de la información que está aquí tiene que ver con esos conceptos. Ya cuando la hayan configurado, le dan a aceptar y miren que aparece acá nuestra cámara y aparece también cuando le damos barra espaciadora, aparece en esta ventana. Miren que aquí ya está la cámara que acabamos de crear. Entonces yo puedo pasar en cualquier momento a las vistas normales, a las vistas ortogonales, o puedo retomar esta posición de cámara, cámara 1. Por eso es importante trabajar con esta ventana de orientación de vistas, ¿no es cierto?, para poder saltar entre una orientación y otra. Entonces, configuramos la posición de la cámara, configuramos el espacio, vamos ahora a configurar el material. ¿Qué les recomiendo? Si no tienen un buen computador, no activen esta opción de vista preliminar integrada, porque la vista preliminar integrada, ¿qué va a hacer? Va a estar consumiendo todo el tiempo memoria RAM del equipo, porque cada vez que ustedes hagan un cambio en la escena, él va a empezar a renderizar. Entonces va a consumir memoria RAM y va a consumir procesador del equipo. Para eso está la opción de vista preliminar. Vista preliminar nos hace precisamente eso, una vista preliminar de cómo va a quedar la escena. Lo que pueden hacer aquí entonces es aplicar el material. Vamos a mirar qué materiales hay. Probemos con un bronce, cómo se ve. Y lo que hacen es que toman la apariencia de esta ventana, con clic sostenido lo arrastran sobre el objeto y cuando lo sueltan sobre el objeto aparece esta ventana. Entonces yo puedo configurar el material en diferentes partes del objeto, solamente en esa cara, por ejemplo, en la revolución de la pieza, en el sólido completo o en la pieza completa. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aplicarlo en el sólido. Y recuerden siempre ir guardando, cada vez que hagan un cambio, guarden el archivo para no perder el avance. Y vamos a darle vista preliminar, a ver cómo se ve con esta configuración. Observen que cada material tiene unas propiedades eh, de reflejo de la luz, ¿no es cierto? De la manera como refleja la luz, como refleja el entorno. Bueno, dependiendo también de las características del equipo y de lo que estemos renderizando, así mismo se puede demorar el proceso. Hay renderizados que se pueden demorar días. Cuando son proyectos muy grandes, que tienen muchas piezas, el equipo se puede demorar a veces días porque son muchos cálculos que tiene que hacer el computador. Entonces uno suele ver en las universidades, en las salas de arquitectura o en las de diseño, suele ver los computadores ahí con una papel que dice favor no tocar o no apagar. ¿Por qué? Porque están renderizando, ¿sí? En este caso, pues como la pieza es sencilla, pues miren que hace rápido el render. Esta pantalla, esta ventana que se abre aquí es la ventana de
vista preliminar del programa de SolidWorks. Si ustedes quieren, pueden guardar desde acá la vista preliminar y el formato en el que se guardan estas imágenes es un formato de imagen rasterizado, que son de este tipo. La más común es JPG, que es la que se utiliza normalmente, pero también están estos otros formatos que son compatibles con cualquier programa de diseño. PNG, PSD, que son de Adobe, TIFF. Luego les hablo un poco de estas extensiones, pero digamos que la más convencional es el JPG. Vamos a guardarlo en nuestra carpeta. Y vamos a ver cómo queda. Listo, miren que aquí si ampliamos la imagen pues empieza a pixelarse, ¿no es cierto? Esto es porque es un render preliminar, no es el render final y tampoco hemos configurado los parámetros del render. ¿Cómo los configuramos? Desde este icono que se llama opciones, acá en la pestaña de herramientas de renderizado, vamos a mirar cuáles son las opciones del renderizado. Por defecto, él siempre renderiza lo que se está visualizando aquí en pantalla. Si estamos en una vista de cámara, pues nos renderiza lo que está en la cámara. Si nos pasamos a una vista isométrica, bueno, va a renderizar lo que está ahí en la pantalla, ¿sí? Entonces, recuerden siempre primero ubicar la cámara y luego sí hacer el render. ¿Qué podemos mejorar acá en estas opciones? La calidad del renderizado final, que sea la máxima. Y pueden ya luego cacharrear con estos otros efectos. Miren que hay varios efectos, hay otros alcances. Bueno, aquí varias opciones que las vamos a ir viendo más adelante. Si de pronto no les gusta mucho la luz o lo que se está visualizando ahí, yo también puedo configurar esos valores. Miren que aquí en esta pestaña están también las luces. Entonces yo puedo editar esas luces, por ejemplo, para aumentarle el brillo a la luz o para disminuirlo. Y también puedo trabajar con estas luces direccionales para cambiar la posición de la luz en longitud y en latitud. Miren que si muevo la luz, ¿sí ven lo que sucede ahí con el reflejo? Se va moviendo. Obviamente aquí se ve el reflejo por el tipo de material, pero si tuviéramos un material opaco, ¿cuáles son los materiales opacos? Normalmente los orgánicos, por ejemplo la piedra, algunas piedras no reflejan tanto la luz. Si por ejemplo el pavimento, ¿no es cierto? El ladrillo, son materiales que no reflejan la luz porque son opacos, antes la absorben, entonces no van a tener ese efecto. Solamente los materiales metálicos son los que generan ese efecto. Y miren que la textura cambia dependiendo de la geometría de la figura. En una figura de este tipo, pues yo no podría aplicarle la textura a todo el objeto porque no se va a ver eh, como si fuera realmente un muro. ¿Dónde le aplicaría esta textura? Pues en una superficie plana, ¿no es cierto? En un muro realmente para poder que se visualice la textura. Eh, Miremos en los materiales arquitectónicos, a ver qué hay acá. Hay arenisca, hay pizarra, miremos un mármol, a ver si hay algún mármol brillante. Y vamos a hacer el renderizado final.
Bueno, mientras se genera ahí el render, listo, miren que el proceso de renderizado siempre se hace paso a paso. Él va aplicando la textura y va aplicando todos los parámetros que le creamos a la escena, lo va aplicando en las diferentes, en toda esa imagen. Entonces, eso es lo que sucede cuando dejamos activa la opción de vista preliminar integrada. Él empieza a recalcular, cada vez que movemos el objeto o la imagen, él hace ese cálculo, por eso se pone tan pesado el archivo. Esa textura yo también la puedo editar, puedo modificarle los parámetros a la textura para reducirle la escala a la textura, para que de pronto no sea horizontal, sino que sea vertical. ¿Sí? Todo eso se puede editar también en el programa. Y cuando finaliza, pues ya puedo guardar la imagen desde este icono, desde este que está acá. Vamos a visualizarla. Listo, miren que como ahí moví la luz direccional que tenía, pues se perdió todo el brillo que le daba sobre la pieza, ¿no es cierto? Ya, usualmente un buen render toma tiempo desarrollarlo, porque hay que jugar con diferentes luces, diferentes posiciones de cámara, si no es algo que se haga rápido. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan la próxima clase es eso, es jugar con esos parámetros que tiene la escena, con las luces, con la posición de la cámara, y van a aplicar 5 texturas diferentes. Van a renderizar este objeto con 5 texturas diferentes y al final me van a entregar entonces 5 imágenes, 5 JPG organizadas en una presentación, ¿no es cierto? Con el render de cada uno. ¿Sí? Con el material van a poner, bueno, cuál fue el material que utilizaron, eh, el nombre del material y la imagen ahí en esa diapositiva. La idea es que la imagen quede de buena calidad, ¿sí? Que cuando la amplíen, pues que no se pixele tanto y que quede con efectos pues de sombra, con reflejos, pero en materiales que sean pues más, un poco más brillantes para ver cómo se comporta el render, ¿vale? Entonces, esa sería la actividad para para la próxima clase. Y nuestra próxima clase va a ser el miércoles en la noche. El martes van a trabajar con la profe Lady. Hicimos un cambio y nosotros nos veríamos el miércoles en la noche. Y el viernes, ya dentro de 8 días, sería nuestra última clase. Vamos a ver otros aspectos del render. Eh, y ya con eso finalizaríamos como tal esta parte de este trimestre y ya el otro trimestre seguimos ya con otros temas, ¿vale? Preguntas, dudas.